¿Cuándo se tiene derecho a la prima de antigüedad? Una confusión que existe respecto a ese lapso, ese periodo que son los 15 años y que vamos a revisar a través de la Ley Federal del Trabajo, esto en su artículo 162. Por favor, vamos a revisar en el texto legal, se nos indica lo siguiente. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad. Primero hay que establecer que los trabajadores de planta son los trabajadores que tienen contratos por tiempo indeterminado, porque entonces también tengo a los contratos por tiempo u hora determinada y estos no tendrían derecho a la prima de antigüedad. Reitero, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Y nos encontramos con estas fracciones. La primera consiste en que la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Importante acotar años de servicios laborados, porque alguien podría decir, oye, ¿qué pasa si laboré, por ejemplo, 6 años, 7 meses? Serían 12 por 6, sí, pero también 12 por la fracción de los 7 meses para que entonces se pague esa prima de antigüedad. Hay tesis al respecto que señalan que incluso la parte proporcional de los años laborados se paga en función a esa prima de antigüedad, recuerda, 12 días de salario. Y la fracción segunda señala que para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí vamos a hacer un concepto, el salario base o el salario integrado para prima de antigüedad, porque hay un concepto que es el salario, artículo 82, hay un concepto que es el artículo 84, que es el salario integrado. Aquí tendré el salario base de prima de antigüedad. Pero esto es rápida la explicación. Es solamente revisar este artículo 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. El tema de nuestra pregunta es la fracción tercera, en donde nos vamos a encontrar con la respuesta. ¿Qué trabajadores tienen derecho a esta prima de antigüedad? Revisemos. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos, punto y seguido. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Y bien, la fracción cuarta establece la jerarquía en cuanto al pago de esta prima de antigüedad, quienes tienen el derecho primero sobre otros. Pero vamos a enfocarnos entonces en esta fracción tercera porque es contundente y fundamental, ya que se menciona en efecto los 15 años. Pero recordemos que primeramente se refiere a los trabajadores de planta, los trabajadores que tienen contrato por tiempo indeterminado. Entonces, se les va a pagar a aquellos que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. Aquí vamos a encontrar la hipótesis normativa que consiste en que si un trabajador por tiempo indeterminado o de planta, como establece la legislación, se separa, pensemos, de manera voluntaria, teniendo 7 años de antigüedad, no le corresponde prima de antigüedad. Pero pensemos el trabajador que está por planta por tiempo indeterminado, se separa de manera voluntaria y tiene 18 años de antigüedad, entonces tiene derecho a esa prima de antigüedad. Este es el primer supuesto y observemos cómo el legislador está distinguiendo los 15 años solamente para la separación voluntaria, porque también tenemos punto y seguido, asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Y aquí no se está haciendo notar propiamente una antigüedad laboral. De modo que si tengo, por ejemplo, 5 años, soy trabajador de planta, o sea, contrato por tiempo indeterminado, me corresponderá esa prima de antigüedad. Oye, es que fíjate que tengo 16 años y
Fui despedido injustificadamente, también tengo derecho a esa prima de antigüedad. Oye, es que apenas tengo un año y llegué en estado de embriaguez, me despidieron, también tengo derecho a esa prima de antigüedad. Es importante que por favor revisemos el alcance de este punto y seguido que hace la separación de los supuestos. Los 15 años operan solamente cuando me separo de manera voluntaria. Para las demás separaciones con causa justificada o injustificada, como estamos observando, no existe una antigüedad que prácticamente pudiera señalar que desde un día de relación laboral tengo derecho a esa prima de antigüedad. Ahora, no hay que perder de vista que se nos ha señalado en la fracción primera que esta prima de antigüedad consiste en 12 días por cada año de servicios. ¿12 días de qué? De salario. El salario base de prima de antigüedad. Y entonces aquí la fracción segunda nos va a remitir al artículo 485 y 486 de esta Ley Federal de Trabajo. Y se establece entonces que no voy a tomar el salario o la cuota diaria que estoy recibiendo, sino que debo hacer un comparativo. Y aquí para algunos de nosotros pudiera existir una duda, porque sabemos que desde el año 2016 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para señalar expresamente el concepto de la desindexación del salario, que quiere decir que el salario mínimo, si se utiliza para fijar algún tope, alguna cantidad, exención, multa, etcétera, que no se use para estos fines. Y es por ello entonces que se da a conocer la unidad de medida y actualización, la UMA. En ese decreto modificatorio encontramos en los transitorios que todas las menciones que se refieran a salario mínimo deben cambiarse a unidad de medida y actualización. Entonces, si revisamos este artículo 485 y 486, nos va a señalar que el monto de la indemnización a que se refiere para ese capítulo, pero que sirve para la prima de antigüedad, no podrá exceder de 2 veces el salario mínimo. Alguien podría preguntar, oye Mario, pero el texto legal refiere salario mínimo y si es salario mínimo, lo debo cambiar a UMA. No, no. Debes de ser muy cuidadoso en el uso de la UMA porque la naturaleza del salario tiene que ser enfocada a la remuneración o a la retribución. Pero si observas un texto legal que se refiera a una exención, a una multa, etcétera, pues se debe cambiar a unidad de medida y actualización. Estamos de acuerdo entonces que esta prima de antigüedad es remuneración, por lo tanto conserva su naturaleza de salario mínimo general. Voy a suponer este escenario en el cual el salario mínimo es de 250 pesos para cuando veas este video. 250 pesos es el salario mínimo y pensemos que el trabajador gana 300 pesos. Lo que tenemos que hacer entonces primeramente es determinar 2 veces el salario mínimo. 250 por 2 son 500 y el trabajador gana 300. ¿Cuál será el salario para esos 12 días por cada año de servicios? Pues no será 500, será 300. No puede exceder. El doble de salario, o sea, los 500 pesos es un tope. Siguiente ejemplo. Pensemos que el trabajador gana 600 pesos y lo comparas contra 2 por 250, que son 500, ¿cuál será la cantidad a considerar? En este caso serán los 500 pesos. Importante para que hagas este análisis y cuando corresponda, con base a lo que revisamos en este artículo 162, fracción primera, segunda y tercera, pues sepas primero quiénes tienen derecho a esa prima de antigüedad y dos, cuál es el salario base para esa prima de antigüedad. Importante porque luego pueden haber algunas diferencias entre patrón y trabajador y que esto pues ya amerita un proceso laboral que puede ser complicado si no se llega a una conciliación en materia laboral.